Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial, vamos a tener de inmediato nuestro programa Palestra con el embajador Juan José Monzón. Embajador, Guatemala primero que nada, porque usted de alguna manera pues estuvo cerca allí en una embajada fronteriza, pero iba a Guatemala de vez en cuando y la conoce bastante, le ha seguido el pulso político. ¿Cómo ve el resultado de estas elecciones? Sí, bueno, mira, la embajada que quedaba cerca, el país que quedaba cerca fronterizo con Guatemala era El Salvador, y antes estuve en Nicaragua. Ah, Así que fuimos muchas veces allí, inclusive antes de tener el ejercicio público diplomático, eh, cuando- en la época en que Vinicio Cerezo aspiraba a la presidencia de la República y realmente llegó a hacerlo, ¿no? ujú. En ese momento la democracia cristiana era muy fuerte en Centroamérica y era una opción de cambio real, de ruptura con el pasado. Lamentablemente no se pudo hacer, son unas estructuras que tú no destruyes en 4 o 5 años de Claro. un ejercicio. Y entonces de ahí vino un descalabro paulatino que fue llevado, fue traído hasta lo que estamos viviendo hoy en día, pues, ¿no? Que hay una conspiración interna de las mismas fuerzas que derrotaron a Jacobo Arbenz en 1952, Ujú. que son la oligarquía terrateniente, hoy en día sustituida por un estamento económico más dedicado a las exportaciones, a las importaciones, a la finanza y a la cuestión bancaria, que, que a la misma propiedad de la tierra, que es importante, por supuesto, ¿no? Claro. Pero que ha sido, digamos, complementado, sustituida en importancia por capital real, no trabajado en el sentido laboral, manual. Mira, chico, el primer presidente elegido en Guatemala en elecciones libres y democráticas y aceptado porque se lo propuso así una junta de gobierno provisional. Fue en 1944, a finales del 44 para comenzar el ejercicio en 1945. Estaba Y naciendo fue, yo, estaba naciendo yo. bueno, yo también, entonces somos contemporáneos. Hemos sido unos testigos, Testigos fieles actores, actores, del devenir sujetos y histórico. espectadores de la historia, Exacto, de los grandes acontecimientos de los últimos 5 siglos. La exacto. Segunda Guerra Mundial, nacimos en la Segunda Guerra Mundial, pues, Claro. pero vimos los coletazos, la creación de las Naciones Unidas, el hombre en la luna, la creación de la minifalda, no te olvides que eso fue También la importantísimo, televisión a color. la televisión a color, los Beatles, Marie Quant, Ajá. Mayo francés, el hombre en la luna, la Bueno. caída del imperio soviético. Ah, todo eso. Entonces, y todavía, gracias a Dios, estamos viendo, chicos, esto que se llama ahora inteligencia artificial, ya. Sí, señor, ya lo estamos Eh, viendo. lo que Pero diseñó es lo que yo. Kubrick en aquella Ay, película 2000, bueno, ¿y para qué me picas la lengua entonces? Ah? no, no, pero ahí me quería ubicar yo, ¿no? Estamos en esos niveles de la inteligencia artificial y en estos países todavía estamos patinando en el charco. Bueno, lo que quería, Porque me interesa eh, mucho Guatemala, no, porque es un enclave, es un claro, pero enclave. bueno, Guatemala controla, no que controla, pero Guatemala tiene peso específico, el país más próspero y con mayores exportaciones de toda Centroamérica, Por eso, grande. Eh, pero veamos lo siguiente, quedamos en que la primera elección libre democrática decidida por una junta militar provisional que se hizo fue la de Juan José Arevalo. ¿Sabe quién era Juan José Arevalo? El padre de Bernardo Arevalo que acaba de ganar la elección. eso te estoy diciendo, por eso lo traigo aquí a usted, para que usted me cuente Entonces, ¿qué completo. sucede?
Juan José Arévalo era fundamentalmente un hombre académico, porque dedicó su vida a la filosofía, a la escritura, a las letras, fue director de escuelas importantes de aquel entonces, que era la Escuela Mayor de Varones, así se llamaba, porque antes los varones por un lado y las hembras por otro, y después se juntaban, eso no importaba. Sí. Pero los tenían así. Entonces Juan José Arévalo era un filósofo con unas ideas súper avanzadas para la época que hoy podríamos situar. Hoy no, porque está en vía de desaparecer ese proyecto, pero que sigue vigente en Europa todavía con modificaciones, lo que es un socialdemócrata. Para hacerlo más claro, lo que en Venezuela fue acción democrática al final de la democracia, ¿no? Ya con Betancourt, ellos y Leoni comienzan a afiliarse a la socialdemocracia, es decir, una economía de mercado en función social, muy semejante a la economía de mercado ya programática de los socialcristianos, a quienes llamaron una época en Venezuela patillas, porque decíamos que éramos verdes por fuera, por el color de la bandera, y rojo por dentro, porque simplemente hablábamos de justicia social y de distribución de la riqueza que el Señor nos dio. Y la sociedad Igual que los comunitaria. Y la socialdemócratas. sociedad comunitaria. Ese era Dom. Ese era Dom. Precisando, este es el hijo de ese Entonces, ilustre. bueno, no, pero que tenemos que situar al oyente tuyo, Claro, claro, y muchas veces no maneja los temas históricos porque son puntuales, digamos. Entonces, fíjate tú, ¿por qué es considerado el mejor presidente que ha tenido Guatemala hasta el presente Juan José Arévalo, el padre de Bernardo Arévalo? Ajá. Porque en aquel entonces Guatemala era prácticamente propiedad de la United Fruit Company. Así como te lo estoy diciendo. Sí. Propiedad. Donde allí las leyes no se aplicaban y además estaba escrito en los contratos, sino dentro de las haciendas. Llegaron a poseer el 80% de la tierra productiva. El único cultivador de banano que los podía bananeros. cultivar. De ahí vienen los países bananeros. De ahí viene la República Bananera. ¿Y dónde nace el cultivo del café? Porque la United Fruit Company no dejaba que nadie trabajara el banano, sino sus empresas, y entonces le dejó que cultivaran tierras, el 20% de la tierra cultivable, a los locales, a los locales. Bueno, entonces cultivaron café, que era importante, y ahí nació una nación independiente fuerte. Cuando Juan José Arévalo propone, óyeme lo siguiente, propone crear simplemente un salario justo, una ley de salario mínimo que llamamos hoy. Propone crear el derecho al trabajo, cuando ya Caldera lo había propuesto en el 28. Y nosotros teníamos en el 45... Con ley de por medio, con una ley de por medio. En el 45 teníamos la ley de trabajo reformada y todo ahí. Sí. Y si no se hablaba de salario mínimo, con sindicatos fuertes. Bueno, cuando él propuso y asomó que había que crear sindicatos para incorporar no solamente a los manos de obra de las bananeras o de las empresas cafetaleras, sino también a los indios, los autóctonos. Ahí ya le pusieron el mote de comunista y no le dieron el golpe a él porque ya estaba finalizando su trabajo. Pero lo sustituye entonces a Jacobo Arbenz, un militar también progresista que logró crear el seguro social obligatorio, logró crear el derecho del trabajo como obligaciones y que los indios recibieran las mismas compensaciones que recibía cualquier trabajo y algunas otras cosas más liberales. Bueno, entonces le puso, ahí sí la United Fruit le puso el grito en el cielo. Porque en ese momento el canciller de los Estados Unidos bajo Eisenhower era el señor Foster Dulles. Y el director de las CIA era el señor Dulles. No me acuerdo el nombre de pila. Pero el director de la CIA era hermano de Foster Dulles.
Imagínate. que a su vez había sido consultor jurídico de la United Fruit Company. Caray. Estas cosas hay que decirlas. Sí, estaban atenazados prácticamente. Entonces, cuando Jacobo Arben, que es un militar también, pues además hijo de austríaco, y viene con una cultura y una disciplina, se ve acorralado porque le montaron una conspiración internacional y la acusación es que era un elemento militante del comunismo internacional. Y como estaba plena Guerra Fría, Claro. y estaba Rafael Leonidas Trujillo también de dictador, entonces se hace una componente entre la oligarquía, los militares que querían quitarlo para ponerse él, y la embajada americana. Eso hay que decirlo porque es historia, eso está en los papeles del Congreso. Él hace una revolución, lo tumban y ahí va al exilio. En ese entonces, Juan José Arévalo, el padre de este presidente que acaba de ser elegido, estaba en el exilio también, en un exilio dorado, porque Jacobo Arben no se entendía mucho con él o no le tenía envidia, lo que sea, estos líos internos. Sí. Pero no en el exilio forzado, sino que lo nombraron embajador itinerante. En una de esas embajadas itinerantes, estuvo en Argentina, estuvo en Europa, tal, estuvo en Venezuela. Sí. Y pasó 3 años en Venezuela trabajando bajo la protección a principios de la década del 60. No recuerdo bien el año, pero debió ser ya con Betancur. Con Betancur, sí. Exacto. Y él pasa aquí bajo la protección, como ha hecho siempre Venezuela, cuando los perseguidos, bueno, de Betancur, que era el presidente, pero también estaba la Guanábana, del mundo político venezolano. Sí. Y vivió en una organización que se llama La Florida, de Caracas. Y óyeme este cuento. Bernardo Arévalo estudiaba en el Instituto Escuela en esos momentos. Imagínate. De Caracas. Así que es un hombre con mucha historia y muchas relaciones con Venezuela. Y con muchos sentimientos también. Este joven nunca incursionó en política, tuvo muchos años fuera, por supuesto, por la profesión de su padre y después por todos los acontecimientos internos. Maduro ayer le coqueteó con una felicitación y no sé cuánto. Ah, pues sí, claro, tiene que coquetearle, pero este no es Petro, ni es Boris, ni eso. Ajá. Este también es un hombre preparado, que él entonces eligió la carrera, estuvo en la carrera diplomática en varios países, como su padre, pues. Y era una manera también de reconocimiento y de no tenerlo adentro. Y él se dedicó también a la filosofía, a la literatura, pero sigue siendo, como lo fue su padre, de un pensamiento que se llama progresista. Que no es progresista, es un pensamiento justo, adecuado para Latinoamérica. A lo mejor para Canadá, para Estados Unidos, Australia, no. Pero nosotros todavía tenemos problemas, chicos, de elementales, de ausencia de agua, de ausencia de electricidad, de trabajos, muchas dependencias, muchas oligarquías y roscas criollas que no logran romperse para hacer una economía inclusiva. Y entonces se monta una conspiración contra él. ¿De quién? Del actual gobierno de Gimatei, que fue uno de los que conspiró para sacar de Guatemala a la CICPCG, que era una fiscalía controladora contra la impunidad de las Naciones Unidas, que solicitó, no me acuerdo, un general inclusive para que viniera y se instalara ante el despelote, pues, esto de los pueblos, tú sabes que, imagínate Venezuela, pues. Sí, sí. Y entonces él se lanza en un movimiento que se llama Semilla, más que todo apoyado por intelectuales, estudiantes y gente que recordaba la obra de su padre, porque él casi nunca vivió en el país y no estaba metido en política. Y sí compite, apoyado por la población y se acerca a los indios, al movimiento indigenista, que normalmente los indios guatemaltecos son muy lejanos de toda organización política porque nunca se han ocupado de ellos. El indio es indio y el blanco es blanco. La oligarquía
es blanca. Acuérdate que casi era un virreinato, perteneció Sí, al sí. virreinato de México, donde tú estás. Entonces, ¿qué sucede? Me estoy poniendo muy largo en el cuento. No, no, va bien, va bien. Ah, Me parece muy bien. no, gracias, gracias. Lo que quería era visualizar. Yo lo Pues, que quería es contextualizar al oyente tuyo. sí, eso es importantísimo. Es que cuando mueves las manos, el teléfono se descalabra un poquito porque no lee esa velocidad con la que tú te mueves ahí. ¿Estás captando? Algo pasó con que se fue tu audio, el audio, te oigo. Se cayó tu audio no me llega, no me llega tu audio. Dale al microfonito, algo pasó. No te estoy oyendo, no te estoy oyendo. No te estoy oyendo, no, no te estoy oyendo, no te estoy oyendo. Te oigo, no te oigo. Y tú haces así y el teléfono se disloca cuando gesticula. No te estoy oyendo, no te oigo. Ajá. Ahora sí Sí, está porque bien. cuando tú Yo gesticulas veo el mucho, movimiento. el teléfono se vuelve loco porque no lee esos gestos y se apaga. Bueno, mira, entonces no voy a gesticular. Pon atención, voy a hablar así como los faraones. No, pero lo que quiero No, ver, mira, entonces, yo quiero ver a este señor en proyección ahora, en estos tiempos actuales. pero déjame explicarte qué es lo que va a pasar acá ahora. Ok, Ya le pusieron la fama de que era comunista y que si Petro lo está asesorando, que es un peligro, pero previo a eso, acuérdate que él se enfrentó fue con Sandra Torres, sí. la ex esposa de Álvaro Colón, que ese sí era chavista, él y ella, Mm, chavista, pues ahí están los recortes de la prensa y la declaración de aquel entonces. ok, Álvaro Colón sale de la presidencia, no, ella decide lanzarse a la presidencia sí. cuando su marido termina el periodo, pero estaba casada y la constitución prohíbe eso allá. Mm, Y eso llegó a la Corte Suprema porque ella lo peleó y la Corte Suprema dijo que no podía, porque estaba casada. Entonces se divorció y no pudo presentarse porque llegó el momento que... Pero ya se ha presentado 3 veces y en las 3 veces al frente de un partido fundado por ella, muy cercano a Maduro, a mm, Chávez, claro, no tan cercano ahora porque ya no corre tanta plata como corría en la época de Chávez. De Chávez financiaba las campañas, financiaba todo lo que parecía por allí antinorteamericano, y él con su delirio de ser el jefe de toda América, cosa que no logró ni siquiera Bolívar, pues entonces botaba la plata de los venezolanos. ok. Entonces, Sandra Torres sí es una persona ligada al concepto del socialismo Bueno, pero del siglo XXI y ese salió derrotada. Ahora el caso es qué va a hacer Bernardo. cuando la oligarquía criolla Tú sabes que se da cuenta, Bernardo se llama el compañero del zorro, ¿no? el compañero de quién? Del zorro. Ah, del zorro, Entonces el burro, sí. Bernardo tiene que ponerse pila, oír muy bien. En la serie de Zorro no oye, pero aquí tiene que oír demasiado para que no lo cerquen. Claro, porque él llega prácticamente sin una estructura de partido, pero en realidad las estructuras de partido que tú y yo conocimos tampoco existen en Guatemala, porque eso se ha ido desmoronando, partiendo, ya no hay Pero una propuesta socialdemócrata. ponme al amigo Bernardo en perspectiva inmediata. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer si Bernardo se logra juramentar? Porque ya hay una conspiración contra Sí, él
Y ya dijeron que lo iban a llevar a juicio por tales y tales cosas. Uh-huh. Lo intentaron siendo candidato y al fiscal lo tuvo que desautorizar la Corte Suprema de Justicia y la Corte Electoral Suprema. Uh-huh. Dijeron, no, es una locura, usted no lo puede inhabilitar un fiscal así porque... Y entonces la Corte lo respaldó. Pero ya se está moviendo la oligarquía criolla con no sé quién y los otros para ver cómo logran que él no se juramenta. Como él no tiene una tradición de político en su país, sino su padre, y las nuevas generaciones no conocieron esa época. Claro. Obviamente, el control que él lleva sobre el electorado no es tan poderoso, sino es más emotivo. El electorado votó para sacar a estos bandidos. Él tiene a su favor que él se ha preocupado del hecho indígena, una cuestión lacerante en esa república, tan rica que es pues en colorido. Yo creo que tú conoces a Guatemala. Y por primera vez, una parte de los indígenas que no tienen, nunca han logrado, cuando estaban plenas guerrillas, los guerrilleros que sí eran camaradas o eran castristas, trataron de penetrar el mundo indígena, pero no pudieron, porque ellos tienen una formación religiosa, no me refiero cristiana o no cristiana, sino indígena, pues, en su fe, en su espíritu, en sus dioses, y son muy espirituales. Se llaman los chamanes. Mañana son los guías. Entonces ellos no pudieron. La única acercamiento que han tenido los indios es con este señor. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Yo no creo que se atreva a darle un golpe de Estado antes de juramentarse. Los militares salieron muy vanpullados con sus dictaduras e inclusive este otro militar último que fue, se me escapa el nombre, hace 3, que fue candidato y con mucha expectativa, Ríos Montt, la hizo tan mal en cuanto a la corrupción que se refiere, que están muy desprestigiados pues, los militares. Pero de todas maneras, no se sabe qué van a hacer. Pero serían el soporte necesario para que un gobierno perdure. Claro, él va a tratar de poner un programa de gobierno incluyente, va a tratar de poner orden. Y a eso es lo que más le teme. ¿A qué le temen más los chavistas? A poner orden. Poner orden en Venezuela es que los tres poderes estén separados y funcionen. Por eso. Y que si tiene la deuda la pague. Y si no ¿Tú sientes que la inspiración de Bukele ahí no cabe? No, son concepciones diferentes. Ellos tienen pandillas muy fuertes, pero del narcotráfico. Sí, bueno, te parece poco. Algunos son códigos diferentes. Los mareros llegaron a ser súbditos del narcotráfico después, porque los narcotráficos, el grupo Z de Guatemala, lo penetraron y le dieron disciplina a los mareros, que eran bandas. Le dieron disciplina. Y cuando se salían de la disciplina, los mataban. Y de alguna forma les dieron celulares y los organizaron. Entonces, por eso los crímenes de los mareros eran tan desatados últimamente, incontrolables, porque estaban organizados ya bajo la hegemonía del grupo Z, que es así como el grupo de Sinaloa. Pues. Sí. Y entonces él la va a tener difícil porque va a tener en contra, no hablemos de los comunistas, eso no existe. Yo creo que ya hablamos. Hoy en día tú no puedes apelar a los comunistas porque los comunistas... No, pero oye, pero llegan. Ya llegó Maduro a darle un abrazo, que no sabemos si es real o es falso. Llegó Petro. No, bueno, porque claro que van a llegar, pero esos no son comunistas, son bandidos, son carteles de drogas. Bueno, y no este es un hombre decente. Y no pueden penetrar a Nicaragua con el tren de Aragua, por ejemplo. Mira, cuando yo estaba allá en El Salvador... Para ellos lo más fácil para ellos que su experiencia es subvertir el statu quo para luego claro medrar de eso. Ahora que tú hablaste con lo que está en Aragua, mira,
estando Daniel Ortega, antes de Daniel, inclusive con doña Violeta y todo lo que vinieron después, el único país que no fue tocado en Centroamérica por los mareros fue Nicaragua. Ajá. ¿Por qué? ¿Crees tú? Porque hay que dejarlo hacer lo que le dé la gana. Porque nunca aparecieron, nunca entraron al país. Por eso, Cuando iban a averiguar, no, aquí no hay nadie. no, ya se estaba ganado para la causa. No, los desaparecían. Ah, Marero que tocaba suelo no existía, nunca entró. Vaya a saber dónde está. ok. Y entonces ellos mismos no se iban para allá. Y como los sandinistas, quieran sí o no, venían de una guerra, ya sea con doña Violeta, lo de doña Violeta, o lo de Daniel, o lo quien quiera, política del Estado es marero que llega, marero que nunca entró. Bueno, Esa es la realidad. pero entonces Guatemala, ¿cómo la vemos? Entonces nosotros tenemos un panorama bien complicado. Si las fuerzas democráticas son vivos, son inteligentes, no son egoístas, van a apoyar a este señor. Si la fuerza que ejercen el control económico del país y la corrupción entre ellos, el primo con la hermana con, que son los casos que se dan, comienzan a desestabilizarlo, él va a tener que apoyarse con quien sea. Y si el apoyo va a llegar de China, de Rusia, si los americanos son vivos, lo apoyan. Le llegan primero. Okay. Le llegan primero. ¿Cuál es su problema? Las leyes sociales, bueno, vamos a instalarlas. Aquí la gente se le olvida que mientras en Guatemala tumbaron a Jacobo Arbenz por tumbar la reforma agraria, en Venezuela el presidente Kennedy fue a respaldar a Rómulo Betancourt con su esposa cuando se inauguró o se instaló la reforma agraria. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, cómo no. En Venezuela se hizo la reforma agraria. Se hizo la reforma agraria. Habrá Bueno, injusticia. vamos a ver si en estos días va directo a Lo que Estados te Unidos. quiero decir es que, ojo, si le ponen a este el Ojo con mote, eso, ojo con eso. ojo con eso, que esto es lo que es un hombre que quiere que su país de unas inmensas, mucho más fuertes que las de México inclusive, inmensas separaciones de clases sociales. Y eso quiere decir de economía. Bueno, es Guatemala. Nos quedan 2 Donde todavía minutos. montan a la muchacha de servicio atrás. Nos quedan 3 minutos para que me dé una perspectiva. ¿De quién, chico? ¿Cómo que de quién? De Guatemala en este momento. ¿Lo llamará Biden de primero? ¿O no lo llamará para conversar un poco? Es que estás tocando un punto bien complejo, mano. Biden ha hecho cosas muy buenas en el país. Entre ellos algo que de una manera mezquina le quieren desconocer, que fue cómo enfrentó la pandemia COVID. Con errores o acercamientos, pero la controló. Sí, sí. En segundo lugar, el problema aquí es de política hemisférica. O sea, a eso voy. En segundo lugar, cuando este dictador, solo criminal, sinvergüenza de Vladimir Putin, invadió Ucrania, como hizo Hitler en el pasado con Polonia y Checoslovaquia, el único país que de frente desde el primer día dijo hay que defender la democracia fue Biden. No, que dijo no, apoyó con armas, dinero, y ahí está. Mientras había otros candidatos que dicen que no, que es un problema de Europa. No, no es de Europa, es del mundo libre. Por eso, Guatemala en este Ahora, momento. pero fíjate, vamos a tu pregunta. No, es que me quedan 3 minutos. Guatemala el problema que se nos presenta a nosotros acá, y esta es una opinión mía, libre, Biden está en una edad, hermano, que ha estado sometido a tal cúmulo de presiones que yo creo que no está como para llevar y resistir y cargar otros nuevos problemas que se le presentan, que se necesita ya una fuerza. Tú me quieres decir, no, pero entonces está Trump. Pues si Trump es un tronco de loco, mano, que quiere disolver el Congreso de los Estados Unidos. No, yo hablo que de tiene la opción de que la
la elección de ahora en Guatemala permita estabilizarlo democráticamente en el tiempo, va a requerir de algo y de alguien. En primer lugar, de los mismos De guatemaltecos los mismos guatemaltecos por una parte, pero y de la clase dirigente guatemalteca. No te puedo hablar de los partidos porque no hay partidos, o sea, como tú los conoces y yo, por eso, no hay, sino son agrupaciones coyunturales exacto, que nacen con ese candidato y se mueren con ese candidato. Hay como movimiento, hay como reacciones. Un poco lo de Argentina. ¿Tú crees que este señor es un candidato a un presidente presentable, el que ganó ahorita las internas? no, todo el mundo Pero dice. eso fue una reacción lógica, normal Pero y por eso, esperada pero frente al kirchnerismo. e insisto en ello, porque lo de Venezuela con Chávez también fue una reacción y mira dónde estamos. Entonces, de reacción en reacción, podemos ver el continente entero envuelto en la misma Concuerdo actitud. contigo plenamente, Bueno, concuerdo entonces, contigo plenamente. parece que tenemos... Unos años atrás, unas décadas atrás, Petro hubiera sido presidente legítimo que llegaba y a los 2 meses, con todo lo que ha pasado, ya estuviera en el Congreso juzgado y fue sacado. Por eso te estoy Porque diciendo. no ha pasado un mes Bueno, en que él no tenga un escándalo político pero nos queda un legítimo. minuto, nos queda un minuto. Aquí lo que nos queda es ser optimistas y que este señor Bernardo actúe de una manera bien concordante con la tarea que se le ha encomendado. Es decir, los que somos demócratas tenemos que apoyarlo a él, que es un demócrata, Exacto. sin el prejuicio de que hay que andar con Cuquita Martínez, que no, no, sé no, qué. no. Señor, vamos a respaldarlo como respaldamos a doña Violeta, como me dijo una vez el presidente Pérez. El punto Oye, es... lo que me dijo una vez el presidente Pérez cuando me nombró en Nicaragua. Ah, Usted, embajador, movilícese allá, que usted sabe de su cuestión y tiene años en esto. Pero recuerde que la democracia en Nicaragua pasa por doña Violeta, porque quien va a querer tumbarla son los mismos compañeros que la llevaron al por gobierno. eso. El punto es que el Y se entorno, comprobó que fue así. el punto es que el entorno democrático que requeriría Nicaragua, Guatemala en este momento, no existe. Bueno, yo creo que, por ejemplo, esta organización IDEA, que agrupa a gobiernos liberales o a expresidentes, que dirige un gran amigo mío, que tú conoces, a Drubel Aguiar, Sí. podría hacer un acercamiento porque es una influencia concreta. Por eso te digo, vamos a esperar los próximos días a ver quiénes se movilizan primero. Ahora, A si le darle a dejan eso Guatemala. a Boric y a Petro y a Maduro, entonces estás dejando los espacios al enemigo. Estamos de acuerdo los dos, entonces vamos a tomar unos días para ver cómo se decantan esas cosas. Pero me has dado una buena idea, chico. Vamos a empezar una cruzada nosotros. Bueno, vamos, Antes pues. que lleguen los bandidos, vamos nosotros los demócratas a estar allí apoyándonos. Bueno, para eso Que no estamos, somos muchos en América eso ahorita. estamos nosotros en Radio Victoria, ojo con eso, televisión, como tú lo sabes. Te felicito. Usted es un hombre de ideas permanentes, con razón en Radio Caracas. Y usted tiene los contactos necesarios para empezar a hablar de eso aquí. Un abrazo. Un abrazo, Lo nombro a partir de hoy jefe de pauta con respecto al caso Guatemala. Un abrazo. Un abrazo.